Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la experiencia de aprendizaje número 9. Esta es la actividad 2 del curso de comunicación de tercero y cuarto de secundaria. ¡Empezamos! Pero antes, no te olvides de compartir este video con tus compañeros de clase, no seas egoísta. Leemos el texto: contaminación del agua por minería de pequeña escala. Y bien, la lectura es corta, así que la leemos. Contaminación del agua por minería de pequeña escala. La actividad minera en nuestro país, sobre todo la minería de pequeña escala, pone en riesgo a la población y el ambiente. Por un lado está la remoción de sedimentos que contienen metales pesados como el mercurio. Por otro lado, la minería aurífera implica el mercurio utilizado para amalgamar oro, acumulándose los residuos, muchas veces en el lecho y riberas de los cuerpos de agua amazónicos. La minería ilegal e informal contamina las fuentes de agua y, como consecuencia, afecta a la población a causa de la utilización de grandes cantidades de agua y la producción de muchos residuos tóxicos. Algunas causas de la contaminación del agua: por la remoción de grandes cantidades de sedimentos del fondo del río, por el mercurio usado en la amalgamación del oro, por los desechos de aceite quemado, restos lubricantes y otros. La minería de pequeña escala se extiende cada vez más debido a que sus operaciones se encuentran ubicadas en áreas geográficas muy dispersas, generalmente en lugares aislados donde la presencia del Estado es muy débil, lo que dificulta su labor fiscalizadora. Esta contaminación del agua provoca efectos en la salud y el ambiente. En este escenario, el mercurio es uno de los principales contaminantes tóxicos, lo que afecta a la población al momento de consumir peces y agua contaminados. A tener en cuenta: varios estudios llevados a cabo por organizaciones como la Autoridad Nacional del Agua, o ANA, en varias cuencas de Madre de Dios muestran altos niveles de contaminación por metales pesados que incluyen mercurio, arsénico, plomo, cadmio y níquel. Los ríos de la cuenca del Inambari son los que muestran mayores concentraciones de metales pesados. Esta es una fuente de Fernández del año 2010. La concentración de mercurio, arsénico, plomo y níquel, que están entre los metales más tóxicos, superan con creces los máximos permisibles y constituyen un riesgo muy alto para la salud de las personas, así como de la fauna y la flora que habitan en estos ecosistemas. ¿Sabías que en la mayoría de los ríos de Madre de Dios el mercurio supera el límite máximo permisible? En algunos casos, las concentraciones de mercurio son altísimas, como en el caso de la quebrada Lazo, que supera en 17.255% los máximos permisibles para la categoría 1, que es agua de uso poblacional y recreacional, y hasta en 347.000% los máximos permisibles para la categoría 4, conservación del ambiente acuático. La contaminación de mercurio en sedimentos también es muy alta, pues en algunas cuencas se triplican los máximos permisibles. Ahora observamos las imágenes y damos respuesta a las preguntas, que son las imágenes que vimos en las lecturas. Según el texto, ¿qué actividad económica constituye un agente contaminante de nuestro patrimonio natural? ¿De qué manera deteriora nuestro medio? La actividad económica a la que refiere la lectura es la minería, sobre todo la de pequeña escala, la que es ilegal e informal, que deteriora el ambiente por la remoción de sedimentos, los cuales contienen metales pesados. Estos llegan también a contaminar las diversas fuentes de agua, perjudicando así a fauna, flora y al humano. Observamos la primera imagen del texto. ¿Cómo está el agua? ¿Cómo se encuentra el paisaje? ¿Qué repercusiones puede haber en los seres que habitan ese ambiente? Vemos que el agua presenta una capa en la superficie de un color amarillo verdoso. El paisaje alrededor es árido, no se observa vegetación cerca y la que hay está totalmente seca. Los seres vivos que habitan en ese ambiente terminarán muriendo como las plantas que se ven a lo lejos y no solo en la superficie. Debajo del agua, al no pasar a luz solar, las especies morirán al no desarrollarse su alimento. ¿Qué metales contaminan nuestro patrimonio natural? ¿Qué consecuencias se producen en los seres humanos? Entre los metales pesados que contaminan nuestro ambiente están el mercurio, arsénico, plomo, cadmio y níquel. Los metales, al asentarse en el agua, los peces y la misma agua que es consumida por otros animales mayores y el humano, ocasiona que nuestro
organismo se encuentre contaminado, provocando desnutrición, diarreas, dolores estomacales e incluso enfermedades a la piel o diferentes tipos de cáncer. ¿Qué información aportan los estudios efectuados por organizaciones como la Autoridad Nacional del Agua? ¿Qué opinas de los resultados? Sustenta tu respuesta. Los estudios hechos por la Autoridad Nacional del Agua, o ANA, nos permite conocer los altos niveles de contaminación del agua. Los resultados que nos dan es preocupante, porque evidencian la presencia de minerales nocivos que están contaminando el agua y que afectará a la fauna, flora y personas. En nuestra región o localidad suceden situaciones similares a las presentadas en el texto. ¿Qué acciones adoptan las autoridades? ¿Qué acciones tomas tú como ciudadano? En Lima, que es la región donde yo vivo, se han presentado casos de minería ilegal, no solo en las zonas altas, sino también en lo que es el valle medio del Rímac, lo que es la zona llamada Ricardo Palma, antes de llegar a Chosica. Las autoridades se hacen presentes cuando se hace alguna denuncia. Deberían hacer visitas rutinarias a estas zonas si ya se conocen los lugares donde hay campamentos. La población y la policía deben trabajar en conjunto y nosotros debemos estar atentos a cualquier cambio que notemos en el agua y en la vida que existe en ella, que son indicadores importantes. Obviamente, si en el agua tú ves normalmente que hay ciertas especies, en un corto lapso de tiempo dejas de ver estas especies o las especies disminuyen, es porque algo está pasando. Y también se nota en la coloración del agua. Ahora, a continuación observamos la infografía, la biodiversidad de la Amazonía amenazada. Esta es la infografía. Tenemos el bosque tropical más grande del mundo, contiene al menos 10% de especies conocidas. Las principales amenazas: deforestación, concesiones mineras, represas hidroeléctricas, cambios en la legislación sobre áreas protegidas, construcción de carreteras y expansión de la agricultura. Tenemos también ahí especies amenazadas como el tucán, que está en un estado vulnerable, la nutria gigante, que está en peligro, el delfín rosado también en peligro, y tenemos a la castaña de Brasil, que está en un estado vulnerable. Ahora, ¿qué factores amenazan la flora de nuestra exuberante selva? Como hemos visto en la infografía, los factores que amenazan la flora de nuestra selva son la deforestación, las concesiones mineras, la expansión de la agricultura y la construcción de carreteras. ¿Conoces otro factor que atente contra la biodiversidad peruana o de la región? Amplía tu respuesta. La minería ilegal e informal hace mucho daño a nuestra biodiversidad, ya que no se tiene un control como cuando se da una concesión para realizar minería formal. Esta minería se extiende sin control y no tiene estudios de impacto ambiental y tampoco hay medidas de seguridad para quienes la realizan, quedando expuestos a todos los efectos que los minerales pueden causar en sus cuerpos. ¿Qué países abarca la Amazonía amenazada? ¿Qué regiones abarca en nuestro país? ¿Se encuentra en nuestra región? En Sudamérica abarca zonas de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, las dos Guyanas y Surinam. En el Perú abarca todas las regiones de lo que es nuestra selva. ¿Cuáles son las especies de fauna que se encuentran en situación de peligro? Según la infografía, las que se encontraban en situación de peligro, son especies como el delfín rosado, que vive en los ríos de la selva, y también la nutria gigante. En nuestra región hay animales en situación de vulnerabilidad por peligros semejantes. Menciona algunos ejemplos. En este caso yo usé el libro rojo de la fauna silvestre amenazada. Dejo el link en la descripción y busqué en este caso aves en mi región, en Lima. Y en eso se basa esta respuesta. Ustedes pueden buscar su región en ese libro y escoger alguna de las especies. Y ahí sale la descripción de esta especie, por qué está amenazada. Bien, en Ancash y Lima habitan aves como el torito de pecho cenizo, que se encuentra en peligro debido a la deforestación de queñuales, que son árboles donde viven estas aves y que son usados como leña. Además que los suelos donde crecen vienen siendo erosionados por el ganado ovino. Aquí vemos que hay deforestación porque los queñueles los están usando como leña.
Bien, como peruanos que amamos nuestro país y encontrándonos muy cerca de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, en realidad ya pasó, consideramos que el cuidado de nuestro patrimonio natural constituye un asunto público porque el cuidado de nuestro patrimonio natural debe ser una prioridad para el Estado. Nosotros somos un país megadiverso y somos reconocidos mundialmente por eso, por lo que no solo nosotros nos beneficiamos, sino que al exportar estos productos también generamos trabajo para peruanos. Llegan turistas solo para probar la gastronomía peruana, por ejemplo. Debemos proteger todo esto, tanto entidades públicas como privadas. Desde tu rol de estudiante, ¿qué acciones podrías ejecutar? Explica tu respuesta. Como estudiante, puedo ser un agente de cambio al compartir toda esta información con familiares, amigos y peruanos en general. También podemos apoyar emprendimientos que hacen un manejo sostenible de los recursos que extraen de la tierra, ya que protegen este espacio. Visitar estos espacios o las áreas naturales protegidas para vivir y conocer de cerca las realidades de las personas que trabajan protegiendo estos lugares, que son los guardaparques, que trabajan en conjunto con las comunidades que viven en estas áreas naturales protegidas. Conversa con los familiares con quienes convives en casa, preséntales esta actividad y elaboren juntos una lista breve de propuestas que contribuyan a que conozcan, difundan, valoren, protejan y conserven el patrimonio natural de su localidad. Lidera y guía la actividad. Luego, elabora un organizador gráfico para mostrar dichas propuestas. Bien, algunas propuestas serían, por ejemplo, elaborar infografías que muestren la importancia de las áreas naturales protegidas en nuestro país. Elaborar infografías sobre las áreas naturales protegidas, pero ya en nuestra región. Grabar, por ejemplo, spots radiales que puedan difundirse en radios locales o ser compartidos por WhatsApp. Consumir y difundir los productos locales producidos en las áreas naturales protegidas. Compartir la información sobre las áreas naturales protegidas que podemos visitar. Ahora vamos a hacer lo que es el organizador gráfico para mostrar estas propuestas. Primero usamos, por ejemplo, un encabezado: ¿por qué y cómo proteger y conservar nuestro patrimonio natural? Propuestas de difusión. La primera, elaborar infografías de la importancia de las áreas naturales protegidas en nuestro país y de nuestra región. Luego podemos grabar spots radiales que puedan difundirse en radios locales o por WhatsApp. Consumir y difundir los productos locales producidos en las áreas naturales protegidas. Compartir la información sobre las áreas naturales protegidas que podemos visitar en familia. Y también participar en campañas de reforestación, por ejemplo. Y colocamos aquí algunas imágenes sobre esto. Y bien, con esto terminamos la actividad. Nos vemos en un siguiente video. No olvides compartir. Chao, cuídate.